Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días para todos. Les damos la bienvenida, pero vamos a dar 5 minuticos más para que se puedan conectar las personas que van a asistir a nuestro evento. Entonces, les pedimos esos 5 minuticos a quienes ya están conectados. Buenos días, bienvenidos. Estamos dando 5 minuticos para que se conecten los asistentes para comenzar.
Buenos días para todos. Les damos la bienvenida desde la zona franca de Bogotá, en el área de responsabilidad social. Hoy estamos en nuestro evento hacia la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Para el día de hoy nos va a estar acompañando la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que más adelante pues les vamos a explicar por qué nos están acompañando ellos. Entonces, bienvenidos todos. Esperamos que ahí a medida que vayamos avanzando se vayan conectando las otras personas que habían confirmado su asistencia. Entonces, les queremos presentar nuestra siguiente diapositiva con los acuerdos preliminares, teniendo en cuenta que este evento pues es en línea y que nuestro tiempo es limitado. Les pedimos su colaboración para que tengan una actitud asertiva, que sean breves en sus intervenciones. Sin embargo, pues les vamos a pedir el favor que durante toda la conferencia tengan sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas para no distraer de pronto la atención de nuestro conferencista, para que todos podamos estar atentos a nuestro conferencista como tal. También les pedimos su colaboración para que toda intervención que vayamos a hacer la hagamos a través del chat. En ese sentido, pues allí van a estar las preguntas, pero les pedimos el favor que su pregunta la hagan de manera completa y clara, aunque también sea una pregunta breve, ¿sí? Pero que podamos entender como el contexto y que no nos vayamos tanto a la particularidad de los casos, sino a lo que pueda interesarle a todos los asistentes como tal. También les queremos recordar que a través del chat vamos a compartirles el link de la asistencia. Hay varias empresas que me han pedido que les hagamos como un certificado de asistencia o de participación de sus colaboradores en nuestros eventos, pero si no tenemos el registro de la persona no podemos certificar. Entonces, en contados minutos, pues les vamos a estar haciendo llegar a través de nuestro chat ese link para que por favor registren su asistencia. También es importante que puedan renombrar su usuario, el nombre con el cual ingresaron al evento, para poder tener también allí como un preregistro. Queremos pedirles también que seamos breves en las intervenciones y evitemos repetir preguntas o aportes que ya hayan sido mencionados anteriormente. Ya para finalizar, queremos recordarles que este es un espacio de aprendizaje, por lo tanto, queremos que todos mantengan una actitud muy propositiva. Ahora continuaremos con el orden del día. Adri, si me ayudas. Bueno, pues ya hemos dado como esos primeros minuticos de conexión. Les damos la bienvenida. Este es un espacio también de la red de usuarios francamente responsables. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luz Adriana Duque, soy coordinadora de proyectos sociales y el día de hoy pues vamos a estar trabajando con todo el equipo del área de responsabilidad social, pero específicamente con la Alianza Educativa Unifranca. Tenemos para hoy la conferencia que dará inicio a las 9:10, o sea, ya en un minutico, hacia la prevención y gestión de los factores de riesgo psicosocial por la doctora Beatriz Socorro Morales. Después tendremos la sesión de preguntas, sin embargo, a medida que vaya avanzando la conferencia, pueden ir escribiendo sus preguntas, por favor, siempre manteniéndolas en un contexto para, si las respondemos al final, sepamos de qué estamos hablando. Ya al final de la sesión vamos a estar presentándoles el convenio que tenemos con la Universidad Jorge Tadeo Lozano a través de la Alianza Educativa Unifranca y finalizaremos con ese espacio para preguntas y respuestas frente al convenio. Entonces, no sin más, vamos a dar inicio a nuestro evento. Quisiera presentarles el perfil de nuestra conferencista. Adri, si me ayudas, por favor. Bueno, para el día de hoy nos está acompañando la doctora Beatriz Socorro Morales Parra. Ella es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en salud ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia
y docente universitario. Tiene experiencia en asesoría en la gestión de salud ocupacional, diseño, elaboración e implementación de programas de salud ocupacional, manejo de factores de riesgo psicosocial en el trabajo con ARL en empresas públicas y privadas y evaluación del estrés asociado a las enfermedades profesionales. Entonces, doctora Beatriz, bienvenida. El público es todo. Muchas gracias por la presentación, también a la universidad, que soy docente de la especialización de Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta institución. Vamos entonces a iniciar nuestra conferencia que la hemos titulado Hacia la prevención y control de los factores de riesgo psicosocial. Veo en el listado algunas personas que quizás haya conocido y que a través de varias empresas donde he dado la asesoría, pues pueden estar. Siguiente, por favor, vamos a iniciar directamente con nuestra presentación. Si tienen alguna duda, pues no duden en hacérmela saber, por favor. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya sabemos que la seguridad y salud en el trabajo, pues, es la disciplina que nos ayuda a prevenir todas las patologías que se derivan y los accidentes, pues, con ocasión del trabajo. Y el objetivo básico es, pues, toda la parte de prevención de dichas patologías, de dichos accidentes y de mejorar dichas condiciones de salud y trabajo en la empresa. Y aquí vemos dos cosas muy importantes. Básicamente nos conlleva a la promoción y mantenimiento no solamente del bienestar físico, sino también del mental y social. Aquí ya vemos dos cosas importantes, que es la parte mental y social. Entonces tengámoslos en cuenta, que ya seguiremos acá. Y pues sabemos que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pues tiene como objetivo anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos en las diferentes ocupaciones y que pues a través de nuestras matrices de riesgo pues ya vamos identificando en cada una de las empresas. Aquí el siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es muy importante pues que dentro de todos estos riesgos que afectan la salud y la seguridad del trabajo se encuentran los factores de riesgo psicosocial. Factores de riesgo psicosocial, siempre se le viene a la cabeza a las personas que es un tema muy difícil de manejar, que eso con qué se come, que para las empresas es difícil de intervenir, de identificar los riesgos, pero pues vamos a ver la importancia de estos factores dentro del sistema de gestión y por qué lo debemos implementar, intervenir, controlar y monitorear, como nos dice la resolución. Y aquí tenemos que se dice factor de riesgo porque tiene la potencialidad de producir estrés laboral y todas las patologías que se derivan del mismo. Sabemos que el estrés no es una enfermedad, que el estrés es una respuesta adaptativa que todos los seres humanos tenemos ante situaciones que nos crean tensión, que nos crean amenaza. Entonces, es un mecanismo de defensa adaptativo, pero que si pasa por unas fases determinadas y el trabajador o la persona no tiene los estilos de afrontamiento adecuados, pues nos llevan a unas patologías que se derivan del mismo. Entonces ya no decimos que el estrés, sino las patologías que se derivan del estrés, que en la tabla de enfermedades laborales tenemos infinidad de patologías derivadas del estrés. Ahorita les voy a hacer un pequeño resumen para que veamos cómo es esta parte. Y entonces, pues yo puedo presentar una patología que se deriva del estrés, que se consolida como una patología de origen laboral o simplemente síntomas subjetivos asociados al estrés. Si yo les preguntara a ustedes qué sentimos o qué sienten cuando están con niveles altos de estrés, pues vamos a tener una cantidad de sintomatologías asociadas que son síntomas subjetivos. Subjetivos es porque decimos subjetivo, porque no hacen parte de un diagnóstico clínico, sino que simplemente lo que yo siento en un momento dado. Que tengo
problemas digestivos como colon irritable, como gastritis, como úlceras, etcétera, etcétera. Entonces simplemente son los síntomas que yo percibo, que me duele la espalda, que tengo insomnio, que tengo mucha ansiedad, que tengo de depresión. Entonces no solamente la patología como patología, sino síntomas subjetivos que tienen que ver también básicamente con fatiga, con motivación, con falta de compromiso y identificación con los objetivos de la organización, con esa situación que decimos nosotros los psicólogos, la de subirme al bus, la de comprometerme, de ponerme en las zapatillas de la empresa. Entonces vemos nuevamente que todo esto va redundando en la salud, en el bienestar y sobre todo en el clima laboral y la productividad de la empresa. Nosotros como manejamos la parte de riesgo psicosocial tenemos mucha correlación con la parte de gestión humana de la empresa, con recursos humanos de la empresa, porque pues aquí interactuamos o se nos cruzan varias variables como en la parte de clima laboral. Continuemos, por favor. Entonces vamos a seguir con esta parte de la presentación. Aquí nos dice que, pues, cuál es la importancia de intervenir, pues, y de la implementación de los programas de vigilancia de riesgo psicosocial, que siempre tiene que estar entrelazado, pues, en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la empresa. Entonces, primero, pues, sobra decirlo, pues, la obligatoriedad del cumplimiento ante los entes legales. Ya en el 2008, cuando nos sale la resolución de riesgo psicosocial, aunque yo venía trabajando 10, 15, 20 años antes con muchas empresas en toda la parte de riesgo psicosocial, ya nos dice la resolución que todas las empresas públicas, privadas, grandes, pequeñas, y pues la parte administrativa de las fuerzas militares, de la policía, de educación, pues tienen que implementar en su personal administrativo toda esta, el control, el monitoreo, ya vamos a ver, de los riesgos psicosociales. Entonces, digamos que hay una obligatoriedad del cumplimiento y no solamente lo miramos por obligatoriedad, yo quiero que lo veamos más allá y cómo puede todo esto de riesgo psicosocial, el control de estos riesgos, redundar básicamente en toda la parte de bienestar y de la parte de como las recompensas emocionales que yo tengo por trabajar en una determinada empresa. El clima organizacional, la parte de sentirme bien, la parte de bienestar, entonces pues redundan con la implementación de todo este programa. Segundo, para cualquier certificación de OCHAS, lo primero que están pidiendo es el programa, el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y nuestro programa de vigilancia epidemiológica, cómo estamos vigilando este programa en cada una de las empresas. Igual cuando se hacen todas las auditorías de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, pues lo primero que están solicitando es muéstreme su programa de riesgo psicosocial, muéstreme su cronograma, muéstreme los diagnósticos y cómo están interviniendo realmente este programa dentro de la empresa. ¿Por qué lo han puesto como obligatorio? Está dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como de obligatorio cumplimiento, porque pues muchas empresas no lo hacían, seguramente por desconocimiento, seguramente porque pues les implica algunos otros gastos de tener que hacer un diagnóstico. Las ARL sabemos que tienen una función muy importante en nuestras empresas frente a este riesgo, es darnos la asesoría técnica para poder implementar nuestro programa en la empresa. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Una cosa muy importante es que cuando tenemos un accidente grave en la empresa o desafortunadamente alguna fatalidad, alguna muerte, pues llega al ministerio y la empresa se prepara para muchas cosas, pero nunca se preparan para que ante una situación grave de estas pidan el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. Entonces, pues las empresas muchas veces no los tienen, o lo tienen desactualizado, o simplemente hicieron el documento y lo guardaron y pues no han tenido un cronograma ejecutable durante todo el año y pues ahí vienen los problemas porque la empresa, el ministerio muchas veces dice, vea, tiene 8 días, tiene 15 días para hacerlo y esto necesita tiempo para implementarlo, para hacer un diagnóstico, entonces miremos pues la importancia de toda esta parte. Es indispensable para calificar el origen, entonces ya sabemos que hay unas patologías que se derivan del estrés. Y aquí
por situación económica, por situación de nuestro sistema de seguridad social, entonces que nos dicen que tenemos que identificar el origen, si esa patología es de origen común o es de origen laboral. Entonces, digamos que siempre que vamos a determinar el origen de una patología derivada del estrés, a través de un documento que tenemos que se llama protocolo para definir estas patologías y calificar estas patologías posiblemente derivadas del estrés. Entonces tenemos que entrar a investigar y todo lo de anterior nos sirve como insumo, nuestro programa de vigilancia epidemiológica, el diagnóstico de riesgo psicosocial. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Por último, hay una frasecita que no se ve. Nuestro programa de riesgo psicosocial y todo lo que hacemos relacionado con esta parte de riesgo psicosocial, digamos que es el único programa que tiene en cuenta la salud mental en la empresa, la salud mental de los trabajadores. Y esta parte de salud mental pues ya la tenemos establecida, ya la vamos a ver más adelante, que nos dice muy claramente en la ley de salud mental cómo a través de las ARLs y con nuestro programa de riesgo psicosocial tenemos que tener intervenida y tenemos que cómo intervenir salud mental a través de nuestro programa de riesgo psicosocial. Vamos a ver aquí una corta normatividad antes del decreto ley 1295 del 94, que es el del Sistema General de Riesgos Profesionales. Pues simplemente habían otros decretos que nos decía que teníamos que, a través de los programas de vigilancia epidemiológica, teníamos que tratar de controlar los riesgos y específicamente riesgo psicosocial. En esa época pues sabíamos muy poco de lo que era riesgo psicosocial. Yo en 1996-97 estoy con la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo. Y resulta que todas las empresas llamaban a raíz del decreto 1295 del 94, que es cuando se empieza por primera vez en el país de hablar de estrés, de que podrían derivarse de ahí patologías derivadas del estrés. Entonces el ministerio decide hacer un programa de vigilancia base para que las empresas se puedan guiar por este programa y lo hicimos a través de la Universidad Javeriana. Yo fui la supervisora de ese proyecto por el ministerio y a partir de eso, pues la Universidad Javeriana, a través de la doctora Gloria Villalobos, que yo creo que ustedes muchos la han conocido, pues se convierte como en referente y también del ministerio para hacer muchos programas relacionados con riesgos psicosociales y las investigaciones. En la parte de arriba ven una cosa grande que se llama referentes en Colombia. Nosotros en psicosocial hemos avanzado muchísimo, somos referentes para América, digamos para Latinoamérica en esta parte de riesgo psicosocial y somos de los poquitos países que tienen establecido pues estas patologías derivadas del estrés como enfermedad laboral. Entonces, muchos países sé que piden permiso al Ministerio de Trabajo para aplicar los cuestionarios que tenemos para evaluación de riesgo psicosocial intralaboral, de riesgo psicosocial extralaboral, de cuestionarios de estrés que se encuentran dentro de la batería que tenemos y que nos dio el ministerio como una serie de herramientas para que los psicólogos podamos intervenir y realizar el quehacer diario de esto aparte de riesgo psicosocial. La ley 1010 de 2006, que después es la ley de acoso laboral, yo le estoy colocando aquí lo que tiene que ver directamente ya con esta parte de riesgo psicosocial. Estamos con la resolución 2646 de 2008, que es como la resolución que nos metió, por así decirlo, no solamente a las empresas, involucró a las empresas, involucró a las ARLs, nos dio la necesidad de que muchos psicólogos hiciéramos la especialización de salud ocupacional para poder intervenir en las empresas, porque si yo no soy un psicólogo especialista en salud ocupacional y no tengo una licencia que me acredite de una universidad reconocida, pues no voy a poder hacer este quehacer diario en riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué pasó con esta resolución tan importante? Nos dice que a través de esta resolución se establecen disposiciones y se definen responsabilidades, básicamente, primero para identificar qué es, saber cuáles son,
evaluar en cuánto están estos riesgos dentro de la empresa, alto, muy alto, medio, bajo, sin riesgo, prevenir actividades de prevención primaria que va dirigido a todos los trabajadores, intervenir no solamente sobre el trabajador, que es lo que hacemos muchas empresas, venga para acá, intervengamos sobre los trabajadores, sino en muchas condiciones de trabajo que nos pueden estar generando este riesgo psicosocial y monitorear, ojo con estas palabras, monitorear permanentemente esta exposición. ¿Qué es monitorear permanentemente? Que yo tengo que hacer seguimiento todo el tiempo a través de mi programa de vigilancia epidemiológica de riesgo psicosocial. Un ejemplo, si yo hice una evaluación en una empresa y a través de lo que nos dice la resolución, apliqué mis cuestionarios, hice un análisis psicosocial del puesto de trabajo, entonces no solamente tengo la percepción subjetiva del trabajador, lo que piensa el trabajador a través de los cuestionarios de riesgo psicosocial, sino hice una evaluación objetiva a través de un instrumento que tenemos en la batería que se llama análisis psicosocial del puesto de trabajo y encontré que el riesgo psicosocial para un cargo es alto, pero sin embargo el trabajador también está presentando sintomatología derivada del estrés, síntomas subjetivos del estrés, que puede tener estrés muy alto, puede tener algunos niveles de ansiedad, puede tener depresión moderada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la obligación mía como psicóloga que estoy frente en la empresa, frente al manejo y el monitoreo de este programa de riesgo psicosocial? Hacerle seguimiento a este trabajador, hacer algunas actividades que tenemos en una, digamos, un libro muy importante que también sacó el Ministerio para la Psicosocial, que se llama la Guía de Intervenciones de Riesgo Psicosocial, que es una guía completísima donde yo puedo aplicar intervenciones generales para toda la empresa o intervenciones específicas de acuerdo a algunas patologías o algunas situaciones que me pueden estar presentando en la empresa. Entonces es obligación de la empresa hacer este monitoreo permanente y constante. No es como decimos muchos o como dicen muchos empleadores, me hizo el diagnóstico, aquí está, guardémoslo. Y por allá al año, cada cuánto es que tenemos que renovar el diagnóstico? Pues usted es una empresa de alto riesgo, su puntuación de riesgo psicosocial salió alto en tales demandas, lo tiene que hacer cada año. Bueno, volvámoslo a sacar y volvámoslo a empezar. Eso no vale, eso no es vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es el seguimiento, no solamente a las condiciones de trabajo, sino a las condiciones de salud de estos trabajadores, ya llamados individuos, personas que tuvieron unos niveles de riesgo alto y que podrían desarrollar patologías ya serias derivadas del estrés. Perdón. Entonces, ya después tenemos la ley 1616 de 2013 y esta ley tiene que ver básicamente pues con la ley de salud mental. La ley de salud mental también tenemos un ítem que nos dice que tenemos que, a través del programa de riesgo psicosocial, ya tendremos que monitorear toda esta parte de salud mental en la empresa. El decreto 1072 de 2015, como todos sabemos, pues nos regula toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, que es el sistema de gestión de seguridad, y nos dice muy claramente que tenemos que pues controlar todos los riesgos y específicamente le dan paso a dos muy importantes, que es el riesgo psicosocial y el riesgo ergonómico con nombre propio. Entonces, por eso les digo que cuando van a hacer una auditoría de seguridad y salud en el trabajo en la empresa, pues siempre van a solicitar este programa de riesgo psicosocial. Por último, ahí no vemos lo último, pero tenemos una resolución que se llama la 2404 de 2019, que nos dice, básicamente es una resolución de riesgo psicosocial que nos dice que tenemos que tener como de orden obligatorio cumplimiento y de guías, pues específicamente para que nos guíen en nuestro trabajo, todo lo que es la batería de riesgo psicosocial y la guía de intervenciones en riesgo psicosocial. Además nos da algunas otras herramientas y algunas otras directrices de cómo en un momento dado pues esta parte de quién tiene que tener la custodia de las encuestas, cómo se custodian toda esta parte de las encuestas. Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Entonces, ya después tenemos la ley 1616 de 2013 y esta ley tiene que ver básicamente pues con la ley 1616 de 2019, que nos dice
La próxima, por favor. Entonces, de acuerdo a esto, pues la gestión de los factores de riesgo psicosocial se basan en 3 grandes programas. Entonces, primero, pues la gestión del factor de riesgo psicosocial. Ahí en la gestión del factor de riesgo psicosocial está todo: identificarlos, monitorearlos, evaluarlos, hacer prevención con ellos, la determinación de origen de patologías derivadas del estrés y todo lo que concierne a la parte de riesgo psicosocial de la empresa. Tenemos otro gran programa grande, que es la prevención del acoso laboral. Ya dentro de la resolución 2646 de 2008, nos decían que tenemos que prevenir el acoso laboral a través de unas medidas preventivas y otras medidas correctivas. Entonces nos decían que tenemos que hacer manuales de convivencia, una política de acoso laboral, que teníamos que hacer reuniones de integración para manejar pues las posibles conductas de acoso laboral, y también ya pues a partir de todas estas legislaciones, ya en el 2012 tenemos funcionando los primeros comités de convivencia laboral que nos han dado muchos resultados en las empresas. Precisamente un estudiante de la universidad me decía que trabajó en el ministerio, trabaja en el Ministerio de Trabajo, nos decía que más o menos del año 2014, que ya llevaba 2 años funcionando los primeros comités de convivencia que se hicieron en el país, se habían disminuido de más de 1.500, 2.000 quejas de acoso ante las inspecciones de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la ropa sucia pues la lavamos en casa, que el comité de convivencia, digamos que sí es un ente conciliatorio muy importante dentro de la empresa y que nos ayuda a conciliar todas estas situaciones de acoso laboral. Hay otro programa muy grande, pues que es la prevención y promoción de la salud mental, de la que ya hemos hablado. Entonces, con todas estas actividades integradas, pues tenemos que hacer la promoción de la salud mental en la empresa. Miremos que no es solamente, venga, hagamos el diagnóstico de riesgo psicosocial, sino hagamos todo esto y el programa de vigilancia epidemiológica tiene que incluir definitivamente estos 3 programas, pues que ya nos lo dice claramente la legislación y nos dice que es el programa de riesgo psicosocial que tiene que hacer actividades de prevención primaria, secundaria, terciaria, ya relacionada con toda la parte de reubicación, con la ayuda de la ARL, después de haber pues presentado una patología de origen laboral. Continuemos, por favor. Vamos a ver pues algunos conceptos de riesgo psicosocial. Entonces vemos que los factores psicosociales, aquí nos falta una palabra muy importante, aquí todavía no le hemos puesto riesgo, sino estamos hablando de factores psicosociales dentro de una empresa. Y aquí decimos que comprenden todos los aspectos intralaborales, todos los aspectos intralaborales a los que está expuesto una persona dentro de su organización, y aquí llamamos demandas demandas de trabajo, demandas de responsabilidad, hablamos de relaciones, del liderazgo, de tiempos de trabajo, de jornadas, etcétera, etcétera, de todo lo que nos comprende en la parte de riesgo psicosocial intralaboral. La parte extralaboral, que en nuestra encuesta de riesgo psicosocial también está muy bien medida, la parte de riesgo psicosocial extralaboral, y se relaciona con aquellos aspectos que tiene relación con una persona y pues el uso del tiempo libre, si sus problemas están afectando su vida laboral, toda la parte de tiempo de desplazamiento entre casa, trabajo, casa, toda la parte de comunicación, de relaciones con las personas. Y hay una cosa muy importante que se llama las características y condiciones individuales. Cómo yo, con mis características individuales, yo puedo moldear o puedo tratar de neutralizar los problemas que tengo, no solamente a nivel intralaboral, sino también pues a nivel extralaboral. Aquí decimos que en una interrelación dinámica, ¿qué quiere decir? Que todo esto va cambiando. La empresa de ayer no es la misma empresa de hoy donde estoy trabajando. Mis condiciones extralaborales pueden cambiar de un momento para otro. Mis características individuales, yo puedo moldear determinados rasgos de mi comportamiento que me pueden estar afectando. Entonces dice que a través de una interacción dinámica
y mediante percepciones, cómo percibo yo la situación que me está rodeando y experiencias, cómo ha sido mi experiencia frente a determinadas situaciones, influyen en la salud y en el desempeño de las personas. Muy importante esta parte que decimos, que todo esto integrado influye en la salud. Entonces aquí viene una pregunta grande de los empleadores, pero ¿cómo así? No solamente tenemos que intervenir en lo intralaboral, que ya es difícil de por sí, sino que también nos tenemos que meter en el rancho de los trabajadores y ver también la cuestión individual. Entonces ya cuando les aclaramos que no tenemos que meternos en el rancho, que tenemos que conocer algunas condiciones extralaborales para ver cómo a través de los programas de bienestar, de los fondos que tengan de fondos de trabajadores, de las cajas de compensación, podemos mejorar algunas situaciones extralaborales y cómo a través de programas de capacitaciones podemos mejorar en las personas esos estilos de afrontamiento y mejorar algunas características individuales para que puedan manejar determinadas situaciones, no solamente a nivel intralaboral, sino también a nivel extralaboral. La siguiente, por favor. Entonces, pues miramos lo que estábamos diciendo ahora. Aquí vemos cómo los factores intralaborales, características individuales y factores extralaborales, y que pues todo esto son, aquí decimos que esto es lo que medimos y esto es lo que tenemos que trabajar cuando trabajamos en riesgo psicosocial. Y estos factores psicosociales se caracterizan por, miremos, primero una interacción dinámica, miremos cómo los tres están influyendo entre sí y cómo digamos, tienen una influencia. De hecho, vemos que las condiciones intralaborales pueden influir directamente sobre la parte extralaboral. Ahorita vamos a hablar un poquito pues, de toda esta pandemia, cómo en este momento las situaciones extralaborales, el trabajo en casa, está haciendo que las personas tengan niveles y jornadas más extensas. Las personas están trabajando 4, 5, 6 horas más, inclusive los hacen levantar a las 12 de la noche a que respondan algún correo, y cómo esa parte intralaboral está influyendo sobre la parte extralaboral, sobre todo en madres cabeza de hogar o personas que los hijos están en la casa, los niños están en la casa y la mamá no solamente está teniendo que ver con responder ante una situación laboral, sino ante una carga y unas demandas de trabajo en la casa. Vamos a tener muchos problemas psicológicos después de la pandemia y pues ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Mediado por experiencias y percepciones, y siempre hay un efecto en la salud y en el desempeño. Si los efectos son positivos, decimos que hay unos factores protectores, hay unos factores de crecimiento. Me gusta la empresa, amo mi trabajo, encima de todo me pagan por lo que hago, tengo una actitud positiva hacia lo que hago. Digamos que esto se llama un factor protector y mejora mi calidad de vida. Pero también hay factores de riesgo, ¿sí? Pues no quiero hacer lo que estoy, tengo sobrecarga cuantitativa de trabajo, tengo muchas demandas de atención al cliente, demandas emocionales, encima de todo tengo un estilo de liderazgo no adecuado, de poco apoyo. Entonces simplemente se va consolidando en factores de riesgo psicosocial y pues ya vemos que los efectos y los síntomas de estrés presentados en la persona pues se van haciendo más evidentes. Sigamos, por favor, en esta parte. Entonces ya vemos que los factores de riesgo psicosocial son condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación ya muestra efectos negativos, no solamente en la salud de los trabajadores, sino pues en el mismo trabajo, de desmotivación, baja de productividad, rotación de la empresa, mal clima organizacional, pues ya de algunos factores que hemos mencionado anteriormente. Continuemos, por favor. Continuamos. Es que estaba un poco demorada la proyección, pero ya. Listo.
Bueno, entonces si estamos hablando del estrés, aquí hay una definición que nos da pues el Ministerio de Trabajo y la resolución. Entonces nos dice que es una respuesta de un trabajador, tanto a nivel fisiológico, entonces síntomas fisiológicos, dolores de cuello, espalda, cintura, síntomas digestivos, problemas osteomusculares. A nivel psicológico, problemas de ansiedad, depresión. A nivel conductual, cambios de actitudes, de comportamientos con las demás personas, en el trabajo, en sus relaciones interpersonales. Dice que en su intento de adaptarse a las demandas, pues no solamente individuales, intralaborales, sino extralaborales. La definición más corta fue la que les di, es una respuesta del individuo, ya sea psicológica, fisiológica o conductual, ante una situación que le produce tensión o que le produce amenaza. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Pues trata de adaptarse a esa situación y puede ser que se adapte y tenga un eustrés, que se llama el estrés positivo, o que no se adapte y tenga una situación que se llama distrés, que es el estrés negativo y que tiene pues unas patologías asociadas. Acordémonos que el estrés no es una enfermedad, es esta respuesta adaptativa. Si la respuesta no funcionó adecuadamente, pues ¿qué es lo que está pasando? Pues vienen los síntomas, ya sea subjetivos o objetivos que ya hace parte de un cuadro clínico establecido, identificado pues por los profesionales, por los médicos, no solamente de la EPS, sino de la ARL. Continuemos, por favor. Hablamos de patologías o enfermedades derivadas del estrés. Entonces ya aquellas en las que la reacción del estrés por su persistencia en el tiempo, por muchos días, acordemos que podemos tener un estrés crónico, pues o unos estrés agudo. Un estrés agudo está asociado con muchas veces con los síntomas de estrés postraumático o el estrés crónico, que ya nos da otras patologías. Y por su intensidad, el nivel alto activa un mecanismo fisiopatológico del estrés. Aquí se activa toda una patología del estrés que en nuestras clases de la universidad, en la especialización, ya les enseñamos cómo es que este mecanismo fisiopatológico del estrés se activa. Cómo es que si yo estoy estresado todo el tiempo, pues puedo tener un infarto al miocardio o puedo tener un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Continuemos con la próxima. Como a nivel informativo les voy a mostrar todas las patologías que están derivadas del estrés y están pues en nuestra tabla en el decreto 1477, donde está la tabla de patologías derivadas del estrés. Entonces, en la enfermedad mental, pues trastornos psicóticos agudos, transitorios, depresión, episodio depresivo, trastornos de ansiedad generalizada, trastornos mixtos de ansiedad y depresión, reacción al estrés grave, trastornos adaptativos o trastornos adaptativos con humor ansioso, con humor depresivo o humor mixto. Solamente se lo estoy mencionando para que veamos cómo la dimensión y todo lo que estamos calificando en este momento en el país por patologías posiblemente derivadas del estrés. Ya en el infarto al miocardio, pues y otras urgencias cardiovasculares, pues tenemos infarto al miocardio, otras patologías isquémicas del corazón, angina del pecho, infarto agudo al miocardio, enfermedades cerebrovasculares, encefalopatía hipertensiva, ataque isquémico cerebral transitorio sin especificar, hemorragias intraencefálicas. Continuemos, por favor. En enfermedad idopéctica, hipertensión arterial secundaria, enfermedad idopéctico severa, úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera péptica de sitio no especificado, úlcera gastroyeyunal. Y en la parte gastrointestinal, pues síndrome del colon irritable con diarrea, sin diarrea, gastritis crónica no especificada y dispepsias. Y otros, pues, están trastornos del sueño debido a factores no orgánicos. Esto ya fueron como las últimas patologías que se metieron, se incluyeron en el decreto 1477. Entonces, el estrés postraumático sí venía desde antes y el síndrome de agotamiento profesional o síndrome del burnout.
Entonces, ¿qué pasa con todas estas patologías? Ahí están. La cuestión es definir el origen. Si fue de origen común, ¿qué quiere decir? Que yo las contraje por problemas que tenía o antecedentes en la parte extralaboral, o si fueron mis características de personalidad, si yo tenía una enfermedad premórbida, por ejemplo, una depresión, que siempre la había tenido, y por alguna situación de la empresa, pues se me disparó. O si fueron ya patologías derivadas por todos estos factores de riesgo psicosocial intralaboral presentes en la organización. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto y que se han venido calificando muchas patologías, sobre todo relacionadas con la parte pues, de salud mental en las empresas. Ya la ley 1010 de 2006 pues nos decía que la situación en que una persona ejerce violencia psicológica extrema de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir la reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo. Esa es la definición de acoso laboral, ya lo sabemos, y ya sabemos pues que nuestra resolución 2646 nos dice que tenemos que implementar medidas preventivas y medidas correctivas frente al acoso laboral para poder controlar todas estas conductas de acoso laboral. Afortunadamente, pues los comités de convivencia, como les decía, vienen funcionando bien en la empresa y vienen haciendo pues un papel muy preponderante en la resolución de estos casos o posibles conductas de acoso laboral. Hay otras personas que dicen que no funcionan, que las personas no denuncian por miedo a las represalias de la empresa, pero pues eso ya sería tema de discusión de otro momento. Continuemos, por favor. Ya después seguimos con la parte de la Ley 1616 de 2013, que pues aquí nos dice la parte de promoción de la salud mental y prevención de trastorno mental en el ámbito laboral. Les voy a leer textualmente, dice que las administradoras de riesgo laboral dentro de las actividades de promoción y prevención en salud deberán generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y prevención de trastorno mental y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar la salud mental de los trabajadores. Pues ya nos dice claramente que es nuestro programa de riesgo psicosocial, digamos que entrelazado en todos los programas de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debe prevenir y hacer, digamos, toda esta parte relacionada con mejoramiento y recuperación de la salud mental de los trabajadores. Continuemos, por favor. Ya después de haber dicho todo esto, pues vamos a ver las ventajas de la gestión de los factores de riesgo psicosocial dentro de la empresa. Primero, pues identificar factores protectores, aquellas condiciones de trabajo que promueven la salud y el bienestar de los trabajadores. Yo no puedo llegar a una empresa e ignorar todos los esfuerzos que hacen nuestras empresas por mejorar la calidad de vida de los trabajadores, todos los programas de bienestar social que implementan, los programas de incentivo. Digamos que estos programas alimentan nuestro programa de riesgo psicosocial y se consideran como pues todos estos factores protectores. En un diagnóstico siempre tendrá que aparecer cuáles son esos factores protectores que tenemos dentro de la organización y cómo pues van a contribuir a disminuir digamos el factor de riesgo o a compensarlo. Identificar de manera primaria casos susceptibles a presentar patologías derivadas del estrés. Cuando yo hago mi diagnóstico y hago el famoso monitoreo del que estaba hablando, pues estoy identificando algunas personas que son más susceptibles, más vulnerables, que tienen menor capacidad de afrontamiento y que podrían presentar una patología derivada del estrés. Y pues esta parte de monitoreo constante, permanente de estas personas, pues van a ayudar a evitar que se me presenten patologías derivadas. Identificar e intervenir estos factores de riesgo, tarea, gestión, organización del trabajo que pueden generar malestar, rotación de mano de obra, desmotivación, deterioro del rendimiento, clima laboral negativo.
Reforzar en los colaboradores los estímulos de afrontamiento para manejar situaciones que generan estrés. ¿Cómo les enseñamos a los trabajadores, ya sea individual o en forma colectiva, a manejar estilos de afrontamiento diferentes para que ellos puedan manejar pues toda esta situación y el cumplimiento de la normatividad vigente? Ahora, sigamos con la que sigue, con la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de la no implementación del programa de vigilancia epidemiológica? Entonces, aquí tenemos una muy importante, que es el diagnóstico de enfermedad laboral y calificación de pérdida de capacidad por patologías derivadas del estrés. Son dos cuestiones diferentes y yo quiero que quede claro. Yo tuve una situación, por ejemplo, una situación en una empresa donde tuve un problema con mi jefe inmediato, donde tenía sobrecarga cuantitativa de trabajo, mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo, tenía jornadas extensas de 12, 14 horas diarias y empecé a presentar síntomas relacionados con depresión, con ansiedad y empecé a ir a la EPS y yo le decía al médico de la EPS, es que doctor, mire, yo no quiero volver a trabajar, yo estoy llorando mucho, yo tengo insomnio. A través de unas patologías, entonces me dicen que yo tengo pues un trastorno mixto de ansiedad y depresión y la mesa laboral de la EPS le dice a la ARL, hagamos un protocolo para determinar origen y se determina que efectivamente tengo un trastorno de ansiedad, depresión, mixto de ansiedad, depresión, y que es de origen laboral. Entonces, me están calificando esa enfermedad laboral, pero la calificación y la pérdida de capacidad puede darse o no darse. Inmediatamente la ARL empieza con mi tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, y pues ya en la empresa hacen una reubicación de mi puesto de trabajo o mejoran mis condiciones de trabajo. ¿Y qué pasó? Me calificaron mi enfermedad laboral, pero no tuve ninguna pérdida de capacidad laboral. Digamos que puede ser una ventaja que tenemos con riesgo psicosocial, pero el problema es cuando realmente la persona tiene un mal pronóstico y pues no puede volver por su patología a reintegrarse a sus funciones o pues a reintegrarse adecuadamente a un sitio, a un nuevo trabajo donde lo reubique. Hay una mala imagen de la organización ante las empresas del sector. Definitivamente, si en una empresa califican 2, 3, 4, 5 patologías derivadas del estrés, pues digamos que entre las empresas nos conocemos y nos damos cuenta, entonces pues empieza a deteriorarse la imagen, el goodwill de la empresa, porque pues simplemente se están dando cuenta que la empresa no está respondiendo adecuadamente con la calidad de vida, con pues el bienestar de los trabajadores. Hay una disminución del compromiso de identidad de la empresa por parte de los colaboradores y al haber eso, pues baja la productividad, los objetivos de la empresa no se cumplen y pues hay una inadecuada percepción de clima dentro de los trabajadores. Continuemos, por favor. Ya aquí para finalizar. Esta parte no, pues no me gusta a mí ponerla, pero pues yo quería básicamente decirles como la importancia de que la persona se siente bien, que tenga un adecuado clima organizacional, que se sienta feliz en el cumplimiento de sus objetivos, que tenga un adecuado perfil, una adecuada interfase persona-tarea, es decir, que las funciones que están realizando estén adecuadas a su perfil, al perfil del cargo establecidos. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Pues que el incumplimiento de todos, pues conlleva unas multas, que ya lo sabemos todos, y que ya también en el decreto 472 de 2015 nos decía que no solamente había multas, sino el cierre definitivo pues por incumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las instituciones, pero también hay un aumento de la rotación y aumento de costos de contratación y entrenamiento de mano de obra. Las personas que hemos trabajado mucho en recursos humanos, en gestión del recurso humano, nos damos cuenta cómo es de costoso entrenar a una persona, primero el proceso de elección, el proceso de entrenamiento, para que
las personas se vayan de la empresa por un mal clima organizacional o porque no están funcionando las cosas adecuadamente. Los trabajadores dicen, pues allá me gano lo mismo que acá, pero allá me tratan bien, ¿sí? Entonces, pues vámonos para allá. Vemos cómo esta parte aquí también se conecta con toda la parte de clima organizacional de la empresa. Y aumento de ausentismo por sintomatología social, estrés. Ya los psicólogos que trabajamos en esta parte de seguridad y salud en el trabajo nos hemos dado cuenta que hay incapacidades leves de 2 o 3 días y que muchas veces se asocian a sintomatología relacionada con el estrés. Es muy importante que las tengamos en cuenta en la empresa. Síntomas, por ejemplo, tengo diarrea un día, el otro día tuve una jaqueca, un dolor de cabeza, tuve una inflamación del estómago, tengo vómitos, etcétera, etcétera. La mayoría de veces son síntomas y signos inespecíficos que pueden estar relacionados con sintomatología asociada y derivada del estrés. Un ejemplo muy específico, una vez en una empresa, en un departamento de contabilidad, eran 40 personas y en un mes tuvimos como 15 incapacidades de 2 días, de 3 días. El médico me dice, Beatriz, venga para acá, no es normal que tengamos tantas incapacidades en un mes, entonces vamos a hacer un diagnóstico, vamos a investigar. Y realmente pues hicimos el diagnóstico en el área y tenían problemas muy graves, fuera de todos los cumplimientos de ellos, de los cierres semanales, trimestrales, mensuales, etc. Todo lo que tienen que hacer es una sobrecarga grandísima de trabajo, demandas cuantitativas en alto nivel, jornadas extensas de trabajo y fuera es un estilo de liderazgo no muy adecuado que hacía que la gente que hace, cuando yo no estoy contento, ¿qué hago? Me voy, me ausento. Entonces, pues ya empezamos a intervenir el área y ya disminuyeron las incapacidades y este tipo de ausentismo. Sigamos, por favor. Entonces, pues ya en la parte de intervenciones, el ministerio nos ha proporcionado una guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Tenemos unos protocolos específicos y otros protocolos más por actividad económica, unos generales para todas las empresas, unos específicos por determinadas actividades económicas y tenemos unos ya específicos para la parte de salud mental. Entonces, ¿qué decimos aquí? Pues que la importancia de implementar todas estas estrategias e intervenciones integradas para el control de no solamente los factores de riesgo psicosocial, sino de todos los programas anexos, las conductas de acoso laboral y la prevención y promoción en salud mental. Y por último, pues vamos a ver que todas estas intervenciones integradas. Vamos para nuestra última filmina, por favor. Entonces, aquí nos dicen que pues unas medidas, establecían unas medidas gubernamentales. La asistencia técnica de la ARL, no duden en solicitar la asistencia de la ARL. La ARL les debe decir cómo hacen el programa de riesgo psicosocial, aunque sabemos que el diagnóstico específico ya es responsabilidad de la empresa, pero ya después de que tengamos un diagnóstico, pues la ARL les da asistencia técnica y les ayuda a hacer algunas actividades, algunas intervenciones de prevención y promoción. Y las intervenciones de la empresa, aquí tenemos que unificar recursos. Yo creo que no debemos tirar recursos que venga para acá, que el programa de bienestar de recursos humanos, que el programa de toda la parte de riesgo psicosocial, que el programa de seguridad y salud en el trabajo, sino que tenemos que unir recursos para, al fin y al cabo, el objetivo es el mismo, es mejorar la calidad de vida, el trabajo, el clima organizacional, el bienestar y la salud mental de los trabajadores. Digamos que estamos todos, tenemos un objetivo, ¿y cuál es? Es el mejorar ese bienestar y esa salud mental de los trabajadores. La última pregunta, tengo como unos 5 minutos todavía, y es que qué va a pasar ahorita después en esta época de la pandemia que hemos visto. Entonces, pues tenemos que dividir aquí como la población trabajadora general y pues todos los trabajadores que están
al servicio en salud, que están en primera línea, en los hospitales, atendiendo todo este proceso. Seguramente ellos van a tener muchos procesos de calificación de patología derivada del estrés, por estrés postraumático, síntomas de sintomatología de ansiedad, depresión, y la población general pues tienen incrementado toda la parte de riesgo psicosocial en los aspectos que yo les dije: jornadas extensas de trabajo, no se respetan horarios, no se respetan tiempos. Ya el gobierno tendrá que determinar cómo funciona horarios específicos en esta parte de teletrabajo. ¿Y qué estamos viendo? Yo estoy asesorando a algunas empresas y pues en teletrabajo, que tengo asesoría con ellos, y están presentando muchos síntomas en este momento de ansiedad, depresión, síntomas de insomnio, por la incertidumbre que tenemos, pero creemos que los síntomas de riesgo psicosocial pues van a ser definitivamente altos de esta parte. Hay una resolución que nos salió el año pasado que se llama la resolución 2404 de 2019, y hay una respuesta a un derecho de tutela que en este momento el ministerio contestó hace poco, que le preguntaban que qué pasaba con los programas que teníamos iniciados en este momento de las empresas, los diagnósticos, porque hay empresas que tenían que repetir su diagnóstico cada año, cada 2 años. En esta resolución 2404, para que la consulte, dice que tenemos que hacer la encuesta cada año. Si encontramos factores de riesgo psicosocial que puntúan alto y muy alto, y cada 2 años en aquellas empresas que tuvieran factores de riesgo psicosocial que puntuaran medio o bajo. Entonces esa es la frecuencia de aplicación de las encuestas. Y entonces en ese derecho de petición que nos decía que pues este año pues tenemos que tratar de hacer actividades de prevención, de promoción a través de pues, estos medios virtuales, y que ya el semestre próximo ya podríamos volver, de acuerdo a las condiciones que se presentaran, a hacer pues a seguir los diagnósticos de riesgo psicosocial. Sabemos que tenemos prohibido la aplicación de encuestas a través de software, solamente las tenemos que hacer como las especificó el ministerio, a través de lápiz y papel. El ministerio en este momento está contratando un software que va a salir para todas las empresas, la publican en el Fondo de Riesgos Profesionales, saldrá el año entrante, me imagino, y ya podemos, conservando toda la parte de confidencialidad, ya podríamos utilizar ese software para hacerla de forma digital, la aplicación de las encuestas. Por ahora, en lápiz y papel, como lo indica las resoluciones. Yo con esto doy por terminada esta presentación, y pues llevo mucho tiempo trabajando, muchos años de mi vida trabajando en esta parte de riesgo psicosocial, y veo la importancia de que se puede identificar, que se puede intervenir, que se puede monitorear, y sobre todo, digamos, los resultados a nivel de las empresas de mejoramiento del clima organizacional y de la satisfacción de los trabajadores. Mil gracias, y espero poder contestar algunas de las preguntas que ustedes tengan. Doctora Beatriz, muchas gracias. Bueno, sí tenemos acá algunas preguntas de los participantes. Te voy a leer tal cual como nos comparten acá. Jennifer Fonseca, pues es una pregunta muy particular. Ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo y quiere saber si tú la puedes orientar cómo tramitar la licencia en esta situación para poder gestionar la implementación del PEP en su compañía. No entiendo, ¿la licencia de ella como trabajadora, como psicóloga? Lo que entiendo en la pregunta, sí. Le En gustaría saber cómo puede tramitar su licencia en esta situación para gestionar la implementación del PEP en su compañía. no sé, sinceramente no sé, yo creo que tendría que comunicarse con la Secretaría de Salud, que es la que nos da las licencias, para ver si están funcionando. Tenía entendido, hace poco leí, no sé, que lo estaban haciendo a través de forma virtual. Entonces le piden una serie de documentos. Yo pienso que se debe comunicar telefónicamente con la Secretaría de Salud para ver cómo le informan. Nos la dan en una oficina que queda en la avenida 13,
no sé, no te podría ubicar más, pero en este momento no sé cómo lo estarán haciendo con esta situación que tenemos de cuarentena y de pandemia. Bueno, antes de continuar con las preguntas, quisiera recordarles que a través del chat tenemos el link de registro de asistencia. Por favor, ingresen a ese link y registren su asistencia para poderla validar en este evento, para poder dar certificación de asistencia y también para poderles hacer llegar las memorias y que esta participación haga parte de la empresa francamente responsable. Bueno, por acá Andrea Gualdón nos dice que si estas características que usted menciona, cómo desde la parte empresarial se pueden hacer, se puede hacer la intervención. No dice más la pregunta, no nos contextualiza cuáles características, no sé si así puedes responder. Me imagino que son características individuales o características de personalidad, ¿sí? Digamos que cuando vamos a ingresar a una empresa, la mayoría de las empresas, pues hacemos unos cuestionarios y unos evaluación de características de personalidad. Aplicamos algunas encuestas, ahorita está muy de moda el Guartec, ya que la mayoría de los trabajadores lo saben de memoria y saben que quieren contestar. Tenemos algunas otras pruebas de personalidad, identificamos unos perfiles o unos rasgos de personalidad, ¿sí? A través de entrevistas psicológicas, a través de los resultados que nos den las mismas encuestas de riesgo psicosocial, de estrés, de ansiedad, depresión, pues yo en un momento dado podría hacer una entrevista con el trabajador e identificar algunas características o formas de reacción. Acordémonos que manejamos una característica de personalidad en esta parte de seguridad y salud del trabajo que se llama personalidad tipo A. Las personas tipo A son aceleradas, impacientes, siempre prisa. Su orientación básicamente está basada a la parte del trabajo y nunca tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para descansar para sí mismos, y esta es una orientación compulsiva hacia el trabajo y puede dar como resultado pues infartos al miocardio. Ya hay una asociación causal directa de este tipo de personalidad con algunos infartos al miocardio. Claro, somos trabajadores muy buenos para la empresa, yo soy una tipo A, ya la he mejorado, ya la he calmado un poquito, pero simplemente es como a través del diagnóstico y de este trabajo continuo en la empresa, el psicólogo puede identificar muchas características de personalidad en los trabajadores que pueden estar llegando o llevando a que ese trabajador genere más niveles de estrés. Aquí la cuestión no es que lo tenga o no lo tenga, que sea bueno o que sea malo, ¿sí? No es nada bueno ni nada malo, sino cómo mis reacciones, mis comportamientos, mis actitudes pueden generarme que yo tenga mayores niveles de estrés. Con mayores niveles de estrés, ¿qué pasa? Pues mayores niveles de síntomas y mayor insatisfacción personal que me puede llevar a una patología derivada del estrés o a un síndrome del burnout, que en este momento también están disparados, que ya lo tenemos, que se llama el síndrome del quemado y que ya aparece pues en nuestra lista de patologías derivadas del estrés. No sé si quedó contestada la pregunta o si estaba enfocado hacia ese lado. Bueno, ahorita le pedimos a quien hizo la pregunta que nos comparta ahí por el chat si quedó cubierta la inquietud que tenía. Por el momento, Ángela Ríos nos dice que si le puedes explicar a qué se refiere el término victimización y cómo se puede presentar en el trabajo. Bueno, a nivel de psicología, pues victimización es hacer como otra afrenta más de la que tenía una persona. Por ejemplo, un niño violado, una niña violada, pues ¿cuándo se le victimiza? Cuando tiene que pasar por todos los la situación de medicina legal, cuando se tiene que denunciar, cuando vuelve a reproducir consciente e inconscientemente, pues todo este daño que se le ha hecho, ¿cierto? Lo tengo entendido, no sé si será por este lado que lo pregunta, muchas empresas o muchos trabajadores pueden fingir síntomas para buscar ganancias secundarias. Ahí es como también el olfato que tiene el médico, el psicólogo, calificador de origen,
para determinar qué tanto esa persona nos está fingiendo síntomas o simplemente nos está, pues realmente son síntomas reales que se pueden medir a través de pruebas, a través de síntomas y de un cuadro clínico establecido. No sé hacia qué vendría esa pregunta de la victimización, pero yo, digamos, a nivel de nuestro quehacer de riesgo psicosocial, lo encontramos es como muchos trabajadores quieren obtener como ganancias secundarias a través de patologías que tienen o que creen fingir, porque pues aquí en psicosocial, en estas patologías derivadas del estrés, sobre todo en la parte de síntomas psicológicos y de la parte mental, de síntomas, de trastornos mentales, pues creen que pueden fingir muchos síntomas que realmente no se puede fingir. Yo no puedo fingir una depresión. Cuando yo estoy deprimido, realmente estoy deprimido. No me quiero levantar, no me quiero acostar, no le encuentro sentido a la vida, etcétera, etcétera. Sí, cuando yo estoy deprimido, no estoy deprimido solamente cuando llega el psicólogo a hacer el estudio de la empresa y por la noche me voy a bailar. Entonces, pues realmente, digamos que tiene que haber una coherencia real entre lo que siente una persona y lo que expresa a través de síntomas. Gracias, doctora. Y me dice por acá Andrea Gualdrón, ¿cómo definimos los casos blancos en el PBE? Me imagino que es el programa de vigilancia epidemiológica. Sí, los casos blancos los definimos a través de, y digamos que la situación inicial es el diagnóstico que debemos hacer. En el diagnóstico vamos a identificar a través de una clasificación aquellos trabajadores que en un momento dado deban entrar al sistema de riesgo psicosocial, al monitoreo, pero lo hacemos a través del diagnóstico. Simplemente con la encuesta de niveles de estrés, algunas encuestas de estilos de afrontamiento que aplicamos, de niveles de ansiedad y depresión, vemos a esa persona si la entramos al sistema de monitoreo permanente. También con historia clínica ocupacional, historia clínica médica antes, si el trabajador ha presentado algunos síntomas, si está pasando por una etapa de duelo, si ha consultado varias veces o ha manifestado ante recursos humanos que se siente ansioso, deprimido, que tiene ganas de llorar. Entonces son personas que ya las vamos incluyendo dentro de nuestro programa de vigilancia epidemiológica, pero básicamente a través del diagnóstico y de la historia, pues digamos, el estudio de su historia médica, clínica, ocupacional, nos damos cuenta si esta persona qué patologías puede tener que se relacionen con el estrés y inmediatamente ingresan al programa de vigilancia epidemiológica. Aquí hay una cosa muy importante en esto de riesgo psicosocial y es la capacitación que tenemos que hacer de nuestros supervisores, de nuestros jefes, que ellos identifiquen qué comportamientos no son adecuados, que ellos identifiquen síntomas en un trabajador, que nos pueda orientar a seguridad y salud en el trabajo y decir, esta persona está rara, esta persona no es normal, está haciendo cosas anormales, que las cuente, que las diga, porque pues hemos llegado a tener hasta casos de suicidio dentro de la empresa. Y después cuando llegamos a hacer la investigación, pues vemos que el riesgo psicosocial no estaba controlado, ni siquiera estaba evaluado, ni siquiera estaba identificado. Entonces, miremos que esto tiene mucho de ancho como de largo. Ok. Bueno, ya Sandra Rojas nos dice cómo definir si debo implementar un programa de riesgo psicosocial o un sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, la resolución nos dice muy claro que primero pues tenemos que partir del diagnóstico. Si en el diagnóstico encontramos, digamos, muchos factores que están puntuando alto y muy alto, o algunos factores con que salgan uno o dos factores que estén puntuando de alto y muy alto en el diagnóstico, ya tenemos que hacer el programa de vigilancia epidemiológica dentro de la empresa. Entonces, básicamente es a través del diagnóstico que nos damos cuenta, después de que yo haga el perfil del diagnóstico, el perfil de la empresa y me diga, por ejemplo, demandas cuantitativas me salieron muy alto, demandas emocionales que se refiere con atención a clientes usuarios o niveles altos de responsabilidad altos, ya con dos que tenga, más de dos, ya tengo que hacer el programa de vigilancia epidemiológica dentro de la empresa, que cobije a todos los trabajadores. Ok, ¿y qué sucede si la empresa no tiene psicólogo? Pues bueno, aquí hay dos cosas. Primero, la empresa tendría que contratar
un psicólogo o una IPS que preste el servicio, primero para el diagnóstico. Acordémonos que esta primera parte, el costo del diagnóstico es por parte de la empresa. Entonces, pues las empresas ya buscan su psicólogo, ya pues con la obligatoriedad que tienen que presentar la licencia vigente y que sea una persona pues que tenga alguna experiencia en este manejo de riesgo psicosocial. Segundo, pues si no quiere contratar a un psicólogo, pues puede contratar una IPS que le haga también el diagnóstico. Acordemos que en este momento pues hay muchas instituciones que están ofreciendo este servicio. Perdón. Y después pues ya viene toda la parte de intervenciones, pues ya la ARL le puede decir, perdona, la empresa le puede decir a la ARL que le asesore en cómo, de acuerdo a las intervenciones que están sugeridas en el diagnóstico, le asesore qué intervenciones le puede ayudar a hacer, y si no, pues la empresa también tiene que, con su programa de bienestar de la empresa y con la asesoría de la ARL, implementar las intervenciones. Bueno, doctora Beatriz, pues de parte del público no tenemos más preguntas. Yo quisiera, como para finalizar, hacerte una pregunta con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente. En este momento, la gran mayoría estamos en el trabajo en casa y se presentan una serie de situaciones muy diferentes a las que se podrían presentar en la empresa, lo que tú decías, que en algunos casos se extiende la jornada laboral, está el tema de atender las cosas de la casa, atender a los niños, cumplir con los compromisos del trabajo. También está el tema del temor al contagio del virus. Tenemos, por ejemplo, personas que están trabajando en sitio y deben desplazarse, deben estar en la calle, o personas que están en su casa y va a llegar un momento en el que tienen que salir a la calle. Y personalmente, pues eso le genera a uno cierta ansiedad porque pues afuera está el virus, acá estamos guardados, nos sentimos protegidos, pero en el momento en que nos digan tenemos que volver al trabajo, ahí cómo manejamos ese riesgo psicosocial, cómo podemos trabajar con los colaboradores de esta manera. Por ejemplo, también el tema de la encuesta de riesgo psicosocial. ¿Cambiarían las preguntas? ¿Involucraríamos allí este tema? ¿Cómo se manejaría? Bueno, primero, la encuesta no se puede modificar en ningún momento, ¿sí? La encuesta, digamos que tiene unos criterios que se establecieron de confiabilidad y validez, y pues es una pregunta muy generalizada de las empresas. ¿Yo le puedo quitar esta pregunta y cambiársela por esta? Pues realmente no, porque perdería su proceso de validez y de confiabilidad. Entonces, por ese lado, pues no podemos hacer absolutamente nada. Segundo, pues lo que les decía, voy a buscar aquí un archivito que tengo, que nos dice que podemos aplazar pues un derecho de petición. Si quieren me dan un correo, yo se los mando para que pues ustedes lo tengan, como vamos a intervenir riesgo psicosocial, si tenemos encuestas pendientes o algo. Lo dice muy claramente este derecho de petición, pues que en este momento pues queda aplazado para hacer las encuestas del próximo semestre o cuando pues la situación así lo defina. Segundo, pues las empresas empezaremos a tener, digamos, algunos criterios de trabajo con nuestros trabajadores. Yo, por ejemplo, en algunas empresas estamos haciendo un boletín de salud mental y en coronavirus, donde les tocamos muchos temas específicos y específicamente este. Ahí tenemos dos síntomas frente a esta situación de pandemia muy definidas. Unos que ya no tienen miedo y se quieren arriesgar y esto no me pasa a mí, no es conmigo. Y otros que tenemos el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es que nos estamos paralizando, nos quedamos, tenemos mucho miedo a salir, a afrontar esta situación, sobre todo algunas personas que tenemos algunos antecedentes médicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer para soltar a nuestros trabajadores con una actitud responsable de autocuidado y de saber que yo soy quien tengo que
tener mis elementos de protección personal y mis niveles de responsabilidad y de autocuidado. Entonces, básicamente yo creo que son procesos de formación, de capacitación y sobre todo como de interiorización de estas nuevas formas de compartir, de estas nuevas formas de socializar que tendremos de aquí para adelante, no sabemos en cuánto tiempo. Debe ser un proceso de la empresa, no solamente que los capacite, porque las empresas están haciéndolo muy bien, capacitándonos en los protocolos, tenga el alcoholcito, tenga el gel, póngase su máscara, pero pues esto va más allá, ¿sí? Como la parte del autocuidado, de la autoprotección, que si yo me cuido directa e indirectamente estoy cuidando a todas las personas que están a mi alrededor, a mi familia, a mis hijos, a mis vecinos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esto va enfocado hacia esa parte en este momento, hacia dar elementos que el trabajador tome conciencia que la responsabilidad no es solamente de una sociedad, de un grupo, sino también de nosotros como personas y que ahí es cuando tenemos que cuidarnos. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias todavía. Lo que he visto yo es que hay muchas personas que están presentando muchos síntomas de insomnio, de ansiedad, de depresión, están llorando mucho, tienen llanto frecuente y están consultando muchísimo por esta situación. Ante las líneas que tengan establecidos, muchas empresas pusieron líneas con un psicólogo privado, si usted tiene algún problema, venga, llame al psicólogo. Entonces yo, por ejemplo, me llaman de varias empresas, mire, trabajo en tal empresa y me está pasando esto. Entonces necesitamos es como en este momento como una atención es primaria, venga para acá, cómo estamos manejando los síntomas iniciales y digamos que aquí estamos aprendiendo día a día, nadie estaba preparado para esto, pero pienso que es así como tenemos que empezar a manejar esta situación. Bueno, doctora Beatriz, pues muy completas en la presentación. Muchísimas gracias por este tiempo y ya vamos a dar continuidad a nuestra agenda. Entonces, mil gracias. Gracias a ustedes por la atención y cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues ya la podremos compartir a través de mi correo como ustedes quieran. Bueno, muchas gracias. Eh, Cualquier cosa, pues estamos hablando con nuestro contacto allí de la universidad. Y mil gracias. Un feliz día, doctora Beatriz. También, gracias. Bueno, quiero dejarlos con Adriana Mancipe, nuestra profesional de programas educativos de la Alianza Educativa Unifranca. Adriana. Bueno, mientras Adriana se Muy conecta, buenos días para todos. bueno, era solo recordarles que por favor registren su asistencia a Muy través buenos de... días para todos. Adri, te escuchamos. Muy buenos días para todos. Bueno, como les mencionaba hace un momento, me presento. Mi nombre es Adriana Mancipe, soy la profesional de programas educativos de la Fundación Zona Franca de Bogotá. Los invitamos a este webinar con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ya que es uno de nuestros aliados de nuestra Alianza Educativa Unifranca. Esta alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano inició el año pasado, específicamente para promocionar los programas de posgrado, en este caso especializaciones, las cuales en un momento les vamos a presentar. Recordarles a ustedes, la Alianza Educativa Unifranca es un proyecto de la Fundación Zona Franca de Bogotá, el cual busca capacitar y cualificar las competencias de los trabajadores, también de sus familiares y de la comunidad cercana a la zona franca de Bogotá y de esta manera pues ampliar sus oportunidades de empleo en nuestro parque. A esta alianza, como les decía, pues se unió la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el ánimo de ofrecer esa oferta posgradual que anteriormente no teníamos.
Actualmente tenemos convenio con la la Fundación Universitaria Monserrate, Fundación Universitaria del Área Andina, Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, Universitaria Agustiniana, Centro de Idiomas FNL y Corporación Universitaria Iberoamericana. Y pues a esta gran alianza pues se unió la Universidad J. de Lozano, con quien les doy la bienvenida y los dejo con las directoras de cada uno de sus programas, de cada una de las especializaciones, las cuales son especialización en Administración y Auditoría Tributaria, Gerencia del Talento Humano, Gerencia Financiera y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En este caso le doy el paso inicialmente a la directora del programa de Administración y Auditoría Tributaria, la doctora Gloria Patricia Calderón. Bienvenida, doctora Gloria. Buenos días para todos. Muchísimas gracias por la asistencia a esta actividad. Quiero verificar si me están escuchando bien. Perfecto, Glorita, muy bien. Sí, te estamos oyendo. Bueno, pues un saludo de bienvenida para todas las personas asistentes. Ya en la presentación les dieron mi nombre, soy la directora del programa de Administración y Auditoría Tributaria, un programa que lleva ya 50 promociones corridas, formando profesionales que se especializan en estas áreas tan importantes para las organizaciones. Es el estudio de los tributos, el estudio de los impuestos con una visión de gestión y de control de la información para asegurar que en las empresas pues las cargas tributarias sean las idóneas, sean adecuadas, estén ajustadas no solamente a la normatividad colombiana, sino también a las necesidades y a la realidad económica de las empresas. Toda la información sobre el plan de estudios está disponible en nuestra página web, ahorita más adelante se las vamos a compartir y pues estaré gustosa en atender las inquietudes puntuales que tengan sobre nuestro programa, sobre la especificidad de las asignaturas, con la garantía de que tenemos un equipo, una planta profesoral idónea con experiencia en la práctica, tanto en la administración de impuestos nacionales y distritales, como en la implementación de las políticas tributarias en grandes empresas del país. Entonces, las inquietudes puntuales que puedan tener, con el mayor de los gustos, les voy a dejar mi correo electrónico que está allí en la proyección, gloria.calderon@utadeo.edu.com, y pues atenderé allí sus inquietudes puntuales sobre el interés en este programa académico. Muchas gracias por su interés y pues le doy paso a mi compañera Ángela González con los otros posgrados. Glorita, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Me gustaría pues también extenderles ese agradecimiento que daba Gloria por haberse conectado con nosotros y participar. Yo soy directora de los programas de administración, incluyendo gerencia del talento humano y gerencia financiera. En el caso de la especialización en gerencia del talento humano, este es un programa que busca precisamente fortalecer esa relación entre las decisiones estratégicas que yo tengo que tomar en la empresa y lo que pasa con mis colaboradores y al interior del área de recursos humanos, de tal manera que las decisiones que yo tome tengan precisamente ese impacto deseado sobre los proyectos, sobre los objetivos de las empresas. Estamos concentrados precisamente en todo el tema de la toma de decisiones estratégicas, de poder manejar la información, de cómo yo puedo tener todos unos sistemas integrados que me permitan tomar decisiones. Esta es una especialización que ya tiene varios años de existencia, tiene más de 50 promociones, es una especialización que adicionalmente está en Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Pasto, Valledupar. Entonces, pues nuestros profesores que viajan a todas estas ciudades y que imparten sus clases en estas ciudades, pues recogen precisamente la información de todas estas áreas para saber cómo se están manejando los diferentes esquemas de talento humano en las empresas, cómo son los esquemas de compensación, cómo sé yo también en la parte normativa, cómo me afectan a mí esas decisiones. De una manera, digamos, similar también está funcionando la especialización en gerencia financiera. Nuevamente hablamos de estrategia, de cómo tomar
tomar decisiones. Acá yo ya me enfoco mucho más en las áreas de tesorería de las organizaciones, de conocer bien cuáles son mis indicadores financieros, el impacto que pueden tener las situaciones económicas como algunas de las emergencias que estamos viviendo en este momento, y cómo yo a través de esos indicadores y del conocimiento de la empresa puedo tomar decisiones también hacia adelante, saber si es necesario que una empresa pueda fusionarse, si es necesario que esa empresa por el contrario pueda expandirse, adquirir diferentes formas de financiación, cuáles van a ser las formas ideales, cómo puedo yo cambiar también decisiones y generar impactos más altos de rentabilidad y de crecimiento en las organizaciones. Esta especialización también ya tiene más de 50 promociones, la tenemos también en Bogotá y en Santa Marta, y pues tiene, digamos, un factor diferencial, es que incluye ese componente de gerencia que no tienen otras especializaciones en el área financiera. La gran mayoría hablan de gestión o hablan de otros temas de conocimiento, pero no tienen esa parte de gerencia que implica tener un rol particular dentro de las organizaciones. Ahí, Ingrid, estoy viendo que en el chat está incluyendo los links de las especializaciones, donde ustedes pueden encontrar más información del programa, de los docentes, de cuáles son también los contenidos de cada una de las asignaturas, y en la presentación que nos están enviando ustedes pueden encontrar también mi correo electrónico para cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su tiempo. Y en este caso le daría paso a Ivonne Valero, que nos va a hablar precisamente sobre la especialización de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gracias, Ángela. Muy buenos días a todos. Realmente agradecemos mucho su participación. Vemos un público bastante, pues con bastante personas muy interesadas en el tema. De antemano les pido disculpas. La doctora María Victoria Campo, que es la directora del programa, tuvo que retirarse, pero estoy yo acá. Mi nombre es Ivonne Valero. Yo soy profesora de tiempo completo del programa de especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Llevo vinculada con la universidad 11 años y por supuesto he participado en todos los procesos de curriculares del programa y definición de contenidos y plan de estudios. Pues nada, no me queda otra cosa que decirles que hoy en día esta especialización a raíz de la pandemia y siempre ha sido muy importante, pero insisto en que a partir de la emergencia en la que vivimos en el mundo entero, los temas de seguridad y salud en el trabajo toman una gran importancia. Por supuesto, bien lo mencionaba la doctora Beatriz, que es nuestra profesora en el tema de riesgos psicosociales. El riesgo psicosocial, pues además de todos los que les contó y les participó en esta conferencia, cobra gran importancia con los temas de bioseguridad. Entonces, es supremamente importante que hoy en día todas las empresas cuenten con profesionales especializados en estos temas. Esta especialización lleva con la universidad 25 años. Somos tal vez la especialización más antigua en el mercado, con 54 promociones de forma ininterrumpida. Estamos en las ciudades de Cúcuta, Neiva, Cartagena, Bogotá y Santa Marta. Nuestro énfasis en particular es en temas de gestión, aunque es muy importante la formación en temas de prevención y promoción de la salud de los trabajadores. También para nosotros es muy importante que quienes se formen con nosotros tengan habilidades de toma de decisiones. Cómo administrar estos recursos que delegan las empresas para la prevención de los riesgos laborales y por supuesto para evitar enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, para nosotros el tema de la gestión financiera es muy importante, la gestión del talento humano también, por supuesto cómo generar, diseñar y hacer seguimiento de proyectos y programas en seguridad y salud en el trabajo bajo todos los lineamientos normativos nacionales y también lineamientos internacionales. Este es un programa que se mantiene actualizado bajo las tendencias internacionales y por supuesto en todo el contexto político y legal en el marco colombiano. Pues para mayor información ustedes pueden revisar la página web de la universidad, allí encontrarán toda la información particular sobre nuestras asignaturas y también pues encuentran el contacto de la doctora María Victoria Campo en esta diapositiva para que puedan pedir mayor información. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva vamos a mostrarles un poco acerca
pues de algo de lo que les comentaban las directoras, que son, aparte de esto, pues son los horarios de clase, de 6 de la tarde a 10 de la noche, valor del semestre. En administración de auditoría tributaria está valor semestre 7.200.000, valor del semestre de gerencia del talento humano 8.690.000, gerencia financiera y gestión de salud y seguridad en el trabajo. Por el momento, digamos que también, pues de acuerdo a las disposiciones del Gobierno Nacional, pues por el momento la modalidad que se está ofreciendo es modalidad online. Aquí sí quisiera que me ayudara, si puede ser, de pronto la doctora Gloria, por ejemplo, en este tipo de modalidades, ¿cómo las estaría manejando en este momento la universidad? Claro que sí, con gusto. Nuestros programas en esencia son programas presenciales. Sin embargo, pues como tú lo decías, por la contingencia hemos ajustado todo el esquema de trabajo y todas las estrategias pedagógicas y didácticas de los profesores para poderlo manejar a través de la modalidad asistida por tecnología. Entonces, de esa manera hemos logrado que en los mismos horarios, con los mismos tiempos, el mismo equipo profesoral esté al frente de los equipos de trabajo, de los grupos de estudiantes y que con herramientas y con recursos didácticos bien interesantes hemos logrado tener una curva de aprendizaje muy interesante en esta época de pandemia. Entonces, mantenemos nuestra programación habitual de horarios y de programación de las asignaturas. No tenemos el contacto presencial en las aulas, precisamente por la contingencia, pero nos enlazamos en los mismos horarios de clase. La universidad ha estado trabajando en todo su protocolo de bioseguridad y en el modelo de alternancia definido por el Ministerio de Educación Nacional. Ese modelo de alternancia contempla la posibilidad de tener algunas actividades presenciales y otras actividades, como les decía, asistidas por tecnología. No obstante, dadas las condiciones particulares, por ejemplo, en el caso de los programas de salud, incluido el de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, las condiciones de los estudiantes hacen que en su mayoría son personal que está en las instituciones de salud, entonces allí todo va a ser online. En los otros programas hemos considerado la posibilidad de tener algunas actividades presenciales que no serían del todo obligatorias, sino que con cada grupo en particular analizaríamos la forma de trabajarlo. Para el convenio de Zona Franca, tú me complementas, por favor, la idea es que cuando logremos completar el grupo, pues que lo podamos tener cuando volvamos a la nueva normalidad en las instalaciones de Zona Franca, y mientras tanto todo lo haríamos de manera remota, pues por la seguridad, por la salud de todos, para mantener todos los protocolos de distanciamiento que hagan que nos podamos cuidar en debida forma. No sé si Sí, Gloria, de quiera acuerdo. adicionar algo. Claro que sí. De acuerdo a lo que dice la doctora Gloria, bueno, los programas por el momento de todas las instituciones pues se están manejando de manera online. El convenio que tenemos con la universidad es para que las clases, al lograr el grupo, podamos desarrollarlas dentro de la zona franca de Bogotá. Por supuesto, cuando retomemos esa nueva normalidad de la que nos hablaba la doctora Gloria, se realizarían esas clases dentro de la zona franca de Bogotá. Recordarles algunos aspectos también del convenio. El convenio cuenta con un 15% de descuento en el valor del semestre. Este convenio, este beneficio aplica para los trabajadores de las empresas usuarias de la zona franca de Bogotá. En este caso, sus familiares en primer grado de consanguinidad, estaríamos hablando de hijos, cónyuge. Y la universidad pues ya tiene un aspecto particular para hermanos. Entonces, ¿cómo pueden adquirir este beneficio? Ustedes solicitan una certificación laboral de su compañía, nos la hacen llegar a nuestro correo electrónico unifranca@gruposzdfb.com, junto con fotocopia de la cédula. Nosotros realizamos una certificación de beneficio, la cual
se las entregamos a ustedes. En este momento, pues todo este proceso se realiza vía correo electrónico y ustedes la presentan ante la universidad para que les realicen este descuento. Los datos de contacto para todo el proceso de admisiones, pues acá los tenemos, es Carolina Ochoa o Nancy Cifuentes. También les estaremos enviando luego en las memorias los links donde ustedes pueden hacer todo el proceso de admisiones e inscripciones directamente por medio del convenio con Zona Franca Bogotá. No sé si de pronto Carolina o Nancy desean de pronto adicionar algo más. Adrianita, no, está todo muy bien lo que estás comentando. Pues agradecer de nuevo a todos por la asistencia. Recordarles que ahí están nuestros datos, nuestros contactos. Muy claro lo que acabas de decir con el tema del convenio y pues logrando pues que apenas podamos retornar a la universidad o volver a la normalidad, pues nuestro convenio es netamente para Zona Franca y ofrecerlo en las instalaciones de allí. Gracias, Adrianita. A ustedes, muchas gracias. Bueno, no tenemos preguntas. No tenemos preguntas, entonces, pues creería yo que sería recordarle a los participantes que aún no se han registrado en nuestro link, que por favor, antes de terminar la reunión, antes de salirse, por favor, hagan el registro de su asistencia. Con esos datos que ustedes dejan en esa encuesta, en ese formato de registro, nosotros les estaremos haciendo llegar las memorias y en caso de requerir una certificación de participación en el evento o para sus programas internos de capacitación, tendrían que haber hecho el registro a través de este link, que es la única manera que tenemos de cómo corroborar su asistencia. Entonces, Adri, si no hay más intervenciones, tú me dirás, daríamos por Gloria. Cuéntanos. Gracias, Luz Adriana. Sí, quiero hacer un comentario final y es decirles que además de los programas puntuales a los que hemos hecho referencia, que son los que tenemos incluidos en el convenio, pues en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas tenemos un portafolio de programas de especializaciones más amplio que les invitamos a conocer a través de los enlaces que tienen puntuales de estos programas. Pueden vincularse también con el resto de nuestra oferta académica, tanto en el área de contaduría, en el área de mercadeo, en el área de administración la oferta es mucho más amplia y en el área de salud también, y en el área de comercio internacional y finanzas. Entonces, pues nos gustaría mucho extender la invitación a que además de los programas puntuales a los que hemos hecho referencia ahorita y que están incluidos en el convenio, pues quienes tengan interés en otra oferta académica puedan conocerla y que en los mismos contactos que les dimos ahorita puedan plantearnos la inquietud sobre las posibilidades de acceder a ellos y vincularse con nosotros en la universidad. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Queremos agradecer a ti, a todo el equipo de la Universidad Tadeo, a todos los que hicieron posible esta conferencia. Muchísimas gracias a nuestra conferencista también, mil gracias. Y bueno, desde el área de responsabilidad social les damos las gracias por habernos acompañado a todos los asistentes. Nuevamente vamos a dejar la reunión abierta unos 5 minuticos más para quienes no hayan podido ingresar al link de registro se puedan registrar. Por el momento, pues, damos por finalizado el evento. Muchas gracias a todos y quedamos pues ya atentos aquí con los datos de contacto, quienes quieran aprovechar este beneficio que trae la Zona Franca de Bogotá, la Fundación Zona Franca Bogotá, a través de la Alianza Educativa Unifranca. Entonces, muchas gracias a la Tadeo, un abrazo, muchas bendiciones y bueno, que todos estemos a salvo. Un feliz Gracias día. a ustedes también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.